aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana, para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, y que ya Venezuela es un país ingobernable, que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo: bastante montaña hay aquí, bastante sabana hay aquí, bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria libre! Prepárense. Estados Unidos lleva desde finales del mes de agosto protagonizando una exhibición de fuerzas en el Caribe no vista en décadas. De hecho, hay que remontarse hasta la invasión estadounidense de Panamá en 1989 para encontrar una acumulación militar de semejante calibre. ¿De qué estamos hablando y hasta qué punto es importante? El operativo se ha dividido en dos formas principales de despliegue. Una de ellas, el naval. Buques, destructores, un crucero lanzamisiles y hasta un submarino de ataque de propulsión nuclear forman o han formado parte de las naves posicionadas en los últimos meses. Entre todas ellas destaca el poderío del USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo. Puede llegar a transportar decenas de aviones de combate, helicópteros y más de 4.000 efectivos a bordo. Otro activo importante es el Grupo Anfibio de Respuesta Rápida Iwo Jima. Este es el que incluye el submarino, así como destructores de misiles guiados, un buque de operaciones especiales y aeronaves de reconocimiento. Precisamente el despliegue aéreo es el otro pilar de la presencia estadounidense en la zona. En este sentido, Puerto Rico está siendo utilizado como la principal base del país norteamericano para sus operaciones militares en el Caribe. Según publica el New York Times, el aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla se ha convertido en un centro de operaciones para vuelos de drones armados. Según el diario, incluso se habría construido un nuevo búnker para almacenar municiones. Al otro lado de la isla se han avistado aeronaves militares aparcadas junto al municipio de Ceiba. Según imágenes e informes publicados por Reuters, entre ellas F-35, cazas muy avanzados. La agencia de noticias asegura que estos serían muy efectivos en combate contra la Fuerza Aérea de Venezuela, que incluye aviones F-16. Además de Puerto Rico, Washington también estaría utilizando sus Islas Vírgenes como base y dentro del territorio propiamente nacional, Estados Unidos habría volado B-52H desde Luisiana hacia Venezuela. También se ha llegado a identificar un B-1. Ambos modelos son bombarderos estratégicos que pueden llegar a transportar armamento nuclear. Una contundente demostración de fuerza y poder aeronaval militar que, sin lugar a dudas, eleva la tensión a máximos niveles en el Caribe, proclamado en el año 2014 como zona de paz. Las voces contra una guerra en Venezuela ganan terreno en Estados Unidos.
Y es que este 6 de noviembre se discutió en el Senado una resolución que buscaba impedir que la administración Trump atacara a Venezuela sin la autorización del Congreso. Si bien no prosperó por apenas 2 puntos, el resultado revela un cambio significativo. Hace un mes, la resolución que buscó bloquear los bombardeos del ejército estadounidense en el Caribe fracasó por 3 votos. Pero esta resolución específica sobre Venezuela estuvo aún más ajustada, 49 a favor y 51 en contra. ¿Y qué significa? Primero, que la preocupación por una agresión contra Venezuela sigue viva. Tan viva que se ganó un voto más. Y ganar un voto en ese escenario tan complicado es bastante significativo. Segundo, se evidencia una profunda división en un tema que antes tenía consenso. Así que no es que avance la postura a favor de la guerra, es que avanza la opción en su contra. ¿Y qué sigue? Los promotores de la resolución, como el senador Tim Kaine, dejaron abierta la posibilidad de forzar más votaciones. Otras organizaciones recuerdan que los republicanos frenaron la medida, prometiendo no emprender acciones militares contra Venezuela. Así que si rompen esa promesa, una nueva resolución sería muy probable. Y ya el escenario podría ser más complicado porque hay varios republicanos que votaron en contra que han expresado sus dudas sobre este asedio militar contra Venezuela. Entre estos republicanos está el senador Thom Tillis, quien cuestionó el alto costo del despliegue militar en el Caribe y apuntó que si la operación en el Caribe continúa, el Senado tendrá que tener una discusión seria sobre si está participando en algún tipo de guerra híbrida. Otro republicano fue Todd Young, quien también votó en contra de la resolución, pero que admitió su preocupación y también recordó que la mayoría de los estadounidenses rechazan estar envueltos en conflictos internacionales. Y mientras esto ocurre en Washington, la atención estará este fin de semana en Santa Marta, Colombia, donde se reunirán los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños con la Unión Europea. Es una cumbre que cobra una especial relevancia después de la suspensión de la Cumbre de las Américas, que colapsó por el veto de Estados Unidos a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y porque además el secretario de Estado Marco Rubio pretendió evitar la discusión y una posible condena a los bombardeos estadounidenses en el Caribe y en este lado del Pacífico. Así que en la cumbre de la CELAC se escucharán todas las voces de América Latina y el Caribe. Allí estarán Cuba, Venezuela, Nicaragua y estarán todos. Y será la verdadera reunión de la región. Y en el centro del debate estará el despliegue militar y las agresiones de Estados Unidos en la región, que ya no es solo una amenaza real y peligrosa contra Venezuela, sino contra toda América Latina y el Caribe. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estamos transmitiendo La Hojilla en TV por Venezolana de Televisión. También estamos transmitiendo por BK, La Hojilla en TV, por la plataforma X, @HojillaSilva TV, por YouTube, La Hojilla TV, Mario Silva, por Kik, Mario Silva García, por Telegram, La Hojilla en TV, nuevo canal. Quería comenzar con esto. Hay un informe bien bueno que publicó Misión Verdad. Porque ya se está hablando también del poder de respuesta que pueda tener Venezuela. Vamos a leerlo acá. Un think tank plantea al Pentágono cómo debería atacar a Venezuela. El Center for Strategic and International Studies, CSIS, uno de los think tanks de seguridad nacional más influyentes en Washington, con estrechos vínculos al Pentágono, el Departamento de Estado del Complejo Industrial Militar publicó un informe que expresa una lectura técnica y calculada de despliegue militar estadounidense en el Caribe desde agosto de 2025. Su tono es deliberadamente neutral, pero su marco analítico revela una lógica operativa típica del establishment estadounidense: la guerra como problema de gestión de fuerzas, umbrales de escalabilidad y teorías de victoria. Si bien el informe puede calificarse como un documento de propaganda, es más preciso tildarlo de preparación de terreno cognitivo.
no para convencer al público venezolano, sino para legitimar opciones ante audiencia de política exterior en Estados Unidos y aliados. Hay que recordar, y me paro aquí con el informe, hay que recordar que se hizo recientemente una encuesta en Estados Unidos, en donde se hablaba que solamente el 36% del pueblo norteamericano consideraba que Trump estaba haciendo una buena política de trabajo, de gobierno. Mientras el 68%, no estoy seguro, por ahí anda, 58 o 68% está ya en contra. Creo que un solo estado se manifestó a favor de Trump, uno. Es decir, ¿qué arrojan estas encuestas? Que uno no le para mucho a estas encuestas porque a fin de cuentas también obedecen a otros, digamos, adversarios que pudiera tener Trump. Pero, ¿qué arroja esto? Arroja también, digamos, lo voy a poner de esta manera, arroja digamos, opinión pública, o qué es lo que piensa el norteamericano. Yo le decía la semana pasada, en la Hojilla en TV, que al pueblo norteamericano, cuando empieza a ver urnitas con las banderas norteamericanas encima regresando a su patria, no les gusta. Es más, de hecho, les voy a decir algo antes de continuar con el informe. Acaban de sacar en estreno en Netflix una serie que se llama Marines, o Marines, pues, hablando sobre los marines norteamericanos. Esto es terrible, ¿oyó? Porque ellos consideran, yo no sé si es que ellos consideran que eso es digamos, que es un concepto que pueda estar, que pueda calar en el público norteamericano o en el público latinoamericano, que es el que está viendo Netflix. Pero una de las cosas que yo vi ahí a dos marines decir que la violencia era lo mejor del mundo, que había que responder con violencia, que la violencia era muy buena porque daba resultados. Pregúntele eso al pueblo latinoamericano. Yo no sé, repito, sigo diciendo que tanto digamos, el complejo cinematográfico o de Netflix o de propaganda que tiene el imperialismo norteamericano, tengo la ligera impresión de que está cometiendo errores graves. Es más, de hecho, de esos dos marines que estaban entrevistando en esa serie, es una serie documental, ¿saben? Documental. Ellos decían que, uno de ellos decía que él se había metido a Marines porque él se consideraba, él desde chiquito, él adoraba a las series de héroes norteamericanos que aparecían en la televisión norteamericana. Es decir, que él siempre quiso ser un héroe. Yo repito, yo no sé si esto cae mal o no cae mal. Yo repito, el norteamericano que crea, o el marín que crea, que es Superman, que es Batman, o que es cualquiera de los titanes estos que aparecen ahí en la serie, y crean que no sangran, o crean que pueden desviar las balas, o crean que las balas le van a rebotar en el cuerpo, está jodido, hermano. Lo repito, estos señores sangran igualito que cualquier ser humano, y han tenido experiencias terribles, caso Vietnam, caso Corea, ellos han tenido experiencias terribles, ellos lo saben. Y generalmente ese pueblo norteamericano que también cree en series, y también les han metido en la cabeza lo de las series no solamente de Netflix, sino también Hollywood, se le ha metido en la cabeza con el tema de Superman y compañía. Al final, cuando empiezan a ver que las urnitas están regresando, yo recuerdo una propaganda que tenían los iraníes y que tenía el pueblo iraní, que le mandaba unos videitos en donde aparecían las urnitas regresando a Estados Unidos con la bandera norteamericana encima. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en el informe, vean, voy a leer parte del informe, ya yo lo estuve leyendo, si ellos creen que con 4.500, con 6.000 soldados, 6.000 marines, como dicen ellos, van a hacer algo aquí, yo no sé, creo que están haciendo mal los cálculos, ¿ok? Entonces dice aquí, su tono deliberadamente neutral, pero su marco analítico revela una lógica operativa típica del establishment estadounidense, la guerra como problema de gestión de fuerza, umbrales de escalabilidad y teorías de victoria. Si bien el informe puede calificarse como documento de propaganda,
es más preciso tildarlo de preparación de terreno cognitivo, es decir, de decirle al pueblo norteamericano vamos a atacar a Venezuela, están preparándolo, que dicho sea de paso, también en el Congreso salieron con las tablas en la cabeza, estamos hablando de 49-51, 2 votos, nada más. Es más, de hecho, votaron en contra de las operaciones en el Caribe varios republicanos, que es el mismo partido de Trump. Si bien el informe puede calificarse como un documento de propaganda, es más preciso tildarlo de preparación de terreno cognitivo, no para convencer al público venezolano, sino para legitimar opciones ante audiencias de política exterior en Estados Unidos y aliados. Yo le decía también en el programa Al Filo del pasado domingo, le decía que en Europa, sobre todo los medios de comunicación digitales, en el caso de negocios.tv, casi que, bueno, que es más, de hecho, hoy estaban diciendo que ya nosotros teníamos, estaban entrando los marines otra vez, que hoy estaba la invasión ya lista, entrando. Ajá. El estadio llenándose con 30, 40 mil personas, un juego de béisbol de Caracas-Magallanes, por cierto, que ganó el Magallanes, gracias a todos los caraquistas, se les da un abrazo de sentido pésame, y la gente disfrutando. En Chacao, que es territorio escuálido, estaba la gente disfrutando en la calle. Entonces, ¿cuál es el problema? Mientras allá afuera, la basura traidora, los que deberían de quitarle a totitos, quitarle la nacionalidad, siguen diciendo que aquí estamos listos, a punto. El otro día yo estaba en EPA. Este tema lo tengo que sacar, porque todavía hay gente pendeja que cae en eso. Me saluda una persona en EPA, yo salí a comprar unos materiales, y el señor, que a mí no me gusta hablar de política en la calle, y menos en EPA, imagínense, pues, y EPA de donde está el ICFA, escúchese. Entonces agarré y le dije, me saludó un militar. Épale, Mario, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la cosa? Y tal. Usted viene y me dice, ¿cómo están los gringos? Yo le digo, bueno, que traten de entrar, pues. Y va pasando una señora, les voy a reflejar cómo era la señora. Una señora de esas típicas de ahí de los Chaguaramos, típica de los sectores de clase media. Bueno, no, es que aquí no hay clases medias, eso hay que decirlo. Estaba la cosa entre ricos y pobres, pero olvídense de clases medias. Pero una señora de esas típicas pasó, bueno, y ojalá entren los gringos. ¿Sabe qué recordé? Aquella muchacha, muy bonitica ella, muy linda, que agarró y dijo, ojalá vengan los gringos, porque así podemos tener hijos que tengan ojos verdes, azules y pelo rubio. Los hay, todavía aquí en Venezuela, que andan, los gringos pasan por allá en un barquito, vengan a invadirnos, vengan. Como que si las bombas, como que si solamente existieran bombas matachavistas. Eso no es verdad, señores. Nunca apuesten a una guerra. Nunca apuesten a una guerra. Sigo. Este es uno de los principales objetivos del think tank estadounidense a la hora de publicar sus informes, en especial aquellos como el del CSIS, es decir, de organizaciones que están bien incrustadas entre las rendijas del poder decisorio en Washington. Los datos, precisión selectiva y omisiones estructurales. CSIS se jacta de usar datos, entre comillas, y en efecto ofrece cifras concretas. Yo pido que sigan a Misión Verdad. Misión Verdad se está sacando unos buenos informes en Telegram. Por cierto, sigan a Réplica Comunista, que hoy hicieron un programa, hoy transmitimos en vivo, hoy hubo doble tanda de La Hojilla. Una primera tanda a las 7 de la noche, de 7 a 8:30, con Réplica Comunista. Estaba Marco Paulsen, estaba Alberto Fasolo, estaba Isabel Vilella, hablando sobre la revolución de octubre, ¿verdad? Estos benditos comunistas, marxistas, leninistas que no dejan de estar haciendo propaganda, ¿verdad? ¿Qué cosa? Bien, entonces hoy tuvimos doble tanda de La Hojilla, doble tanda. Si quieren, ya yo guindé el video que transmitimos en vivo, está guindado. En el momento que yo salga de aquí voy a guindar este. Bien, CSIS se jacta de usar datos y en efecto ofrece cifras concretas.
2.200 marines de las 22 unidades expedicionarias de marines MEU. ¿Cómo es que decían? Me acordé de MEU, de Miguel Enrique Otero sin H. Ajá. MEU, 10 F-35 en Puerto Rico. Nosotros tenemos aquí Sukhoi. 150 miembros de las Fuerzas de Operaciones Especiales SOF en el Ocean Trader. 150 miembros, que me imagino que deben ser los que vienen con cascos y con capa de Superman. Ajá. 4.500 tripulantes en el USS Gerald Ford, más 960 en sus escoltas, alrededor de 170 misiles Tomahawk proyectados en la zona con la llegada del grupo de ataque de portaaviones CSG. Eso es todo lo que tienen, supuestamente. No es una fuerza a la que uno deba subestimar. Pero nada más en Panamá necesitaron 20.000 para un pueblo que tenía 5 millones de habitantes. El informe también emite datos sobre la presta operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAN. Les voy a explicar algo. ¿Por qué me estoy burlando de esto? Me estoy burlando porque, repito, subestiman, nos están subestimando, hermano. Nos están subestimando no solamente a Venezuela, están subestimando a toda América Latina. Lo vengo diciendo. Y hay gente cuerda, ¿sabes? Gente que razona. Ahí en el Departamento de Estado le debe estar diciendo al gobierno de turno o al complejo industrial militar, señores, no se metan. No se metan, sería levantar a toda América Latina. Combatientes de todos lados, hermano. Batallón internacionalista. Gente que está dispuesta a venir de cualquier país de América Latina a empuñar un fusil y defenderlo. Entonces, aparte de, repito, 4,5 millones, casi 5 millones de milicianos, más nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, más nuestros Sukhoi, más nuestros cohetes, que mejor no hablo de eso. Pero voy acá. No se menciona en el estado de los sistemas de guerra electrónica venezolanos que podrían afectar la precisión de munición guiada por GPS como JDAMS. No se aborda la capacidad de dispersión y camuflaje de activos críticos, centros de mando, radares, baterías SAM, táctica aprendida de los conflictos en Ucrania y Siria. No se discute la vulnerabilidad de los buques de superficie estadounidenses, especialmente los portaaviones, frente a amenazas asimétricas, misiles antinavíos, drones marítimos o minas inteligentes. El informe da por supuesto el dominio marítimo irrestricto como si la doctrina denominada el Littoral Operation in Contested Environments, LOES, de la Armada estadounidense no hubiera reconocido ya los límites de los CSG frente a entornos A2, AD, se llama Anti-Access Area Denial, de bajo costo. Además, CSIS trata los 150 SOF en el Ocean Trader como un dato neutral, sin contextualizar que esa embarcación, un buque de apoyo logístico convertido, ha sido usada en operaciones encubiertas en África y el Caribe por décadas. Su despliegue es estratégico, facilita operaciones de influencia, sabotaje y apoyo a actores no estatales sin dejar huella diplomática. Por ende, no estamos ante un despliegue de guerra convencional, es guerra híbrida en estado puro. CSIS lo reconoce implícitamente al mencionar que las fuerzas desplegadas son insuficientes para una invasión, pero suficientes para ataques aéreos y con misiles. Repito, me paro ahí. Y eso hay que respondérselo a los think tanks norteamericanos. ¿Está bien? Una cosa es, sí, efectivamente, ellos tienen superioridad en cuanto a misiles y fuerza aérea, ¿verdad? Últimamente, precisamente para no tener que estar cargando con cadáveres para allá, ellos atacan es por vía aérea. Eso es verdad. Pero en algún momento ustedes tienen que bajar a tierra, hermano. ¿No lo creen? Porque ustedes tienen que llegar hasta Miraflores. Y ahí es donde la cosa se les empepita, hermano. Ustedes tienen que llegar hasta Miraflores. Ustedes tienen que llegar hasta el centro de poder. Ustedes verán.
¿O es que ustedes creen que eso es así? Eso es soplar y hacer botella. Decía, hay un dicho muy viejo que dice que deseos no empreñan. ¿Me entiendes? La narrativa del arquero con flecha tensada. Una de las metáforas más reveladoras del informe es la del arquero con la flecha tensada. Estados Unidos ya no está preparando, está decidiendo. Eso es cierto. Yo le voy a decir una cosa. Y esto no me lo saquen de contexto. Pero el que crea que se puede sentar con Estados Unidos a hacer algún trato y que Estados Unidos no va a atacar, coño, está equivocado. Voy a repetirlo. Y yo estoy respondiendo con datos históricos. Escúchese bien, como lo dicen al filo de la medianoche. Datos históricos. Estados Unidos jamás ha cumplido con ningún trato. Jamás. Nunca. Never on the life. Así como lo están oyendo. ¿Ok? El que crea que, bueno, Estados Unidos, si nosotros hablamos, eso es igualito, ahorita se acaba de aprobar la ley de los comités bolivarianos. Se acaba de aprobar la ley. ¿Y cuál fue la votación en la Asamblea Nacional? Dividida. No dividida, fue por mayoría calificada, es decir, la oposición votó en contra. ¿Por qué vota en contra? ¿Por qué la oposición vota en contra? Habría que hacerle una pregunta a la oposición. ¿Ustedes siguen jugando al tema de la posible invasión, pero no digo nada? Eso hay que hacerle una pregunta, porque ellos no hablan. Pero ellos con decir, bueno, nosotros no estamos de acuerdo, porque eso es así como tener los CDR, porque ahora están comparando los comités bolivarianos con los CDR. Bueno, si son como los CDR, ¿cuál es el peo? ¿O es que nosotros no tenemos que preparar al pueblo para una guerra, para una posible guerra o defensa integral de la nación? ¿Cómo es eso? Y en esa defensa integral de la nación hay que recordarle a los señores que votaron o que no votaron a favor de esa ley, hay que recordarles que a ellos también les pueden caer bombitas. Hay que recordárselo. ¿Entiendes? Hay que recordárselo. Pues eso de agarrar y decir, yo me lavo las manos. Generalmente cuando el opositor, el que no quiere que invadan a Venezuela, cuando el opositor toma este tipo de actitudes, es porque muy en el fondo teme llevarle la contraria a Estados Unidos. Y repito, Estados Unidos no perdona. Y los que están en la Asamblea son enemigos de Estados Unidos también. Los que están jugando al tema político, a hacer de la política un juego limpio. Estados Unidos no perdona eso. ¿Sabían eso? Es bueno que lo sepan, de antemanito, no, por si acaso. Porque yo no yo no voto por eso porque eso me huele así como a CDR cubano. ¿Y? ¿O es que nosotros no vamos a organizar todo el pueblo? Y a pedirle al pueblo que esté vigilante. Sí, igual que alguien por ahí agarró y dijo, esa vieja del CLAP, el teteperra. El teteperra, sí, él agarró y dijo, las viejas del CLAP, que hay que matarlas, asesinarlas y todo. Esa vieja del CLAP, mis queridas viejas del CLAP, son las que cuando vean un movimiento raro en una esquina y vean pasando a alguien, van a decir, epa, por ahí pasó un bicho raro. Eso es malo. Vamos a ver este video que es del Congreso del PSUV. Ahí estuvo Diosdado, estuvo el presidente Nicolás Maduro con el Congreso del PSUV y la JPSUV. Rueda.
Con respecto al TPS en los Estados Unidos, eso es muy triste. Para nosotros es un tema en verdad muy triste, porque una gran mayoría de esas personas que se fueron de aquí de Venezuela se fueron manipuladas, se fueron en medio de una gran campaña, inclusive de estructuras puestas por mafiosos para, entre comillas, facilitar el traslado. Los coyotes, en Volásquez, Vecchio, Leopoldo López, Julio Borges, Toledo, Guevara, Pizarro, Paparoni. Los coyotes establecieron un mecanismo y les cobraban y montaron oficinas para el arreglo de sus papeles. Estafaron un gentío. Mientras tanto hacían la campaña contra nuestro país, contra el gentilicio venezolano. Nos señalaron de pertenecer a bandas, a grupos terroristas. Les volvieron a vender aquel sueño desgastado del sueño americano. Una gran mentira. Dijeron, vamos a cambiar la administración de Estados Unidos porque esta nos va a proteger. Nos va a proteger. El acoso contra el pueblo de Venezuela va más allá de eso. Los venezolanos no pueden comprar propiedades en algunos sectores de Estados Unidos, prohibido. Persecuciones en las calles, con una cosa terrible llena de mercenarios que se llama ICE, atrapando gente, maltratándolos, arrastrándolos, humillándolos. Mientras tanto, con la experiencia de estar al frente de la Cancillería venezolana durante tanto tiempo y conocer de otros procesos, el presidente en el año 18 creó la misión Vuelta a la Patria, previendo que esto iba a ocurrir. Hoy día los que promovieron, manipularon, estafaron, se hacen los locos. Aquí, mientras tanto, nosotros los hemos recibido, atendido, llevado a sus casas. El cuento de que fue el tren de Aragua, cero, mentira. De los que tenían, por ejemplo, en el SECOC, que decían ellos que eran todos el tren de Aragua, mentira. Y ahora, bueno, con los problemas graves que tiene internamente Estados Unidos, los venezolanos se han convertido en una carga para ellos. Y la mejor manera de arreglarlo es con la represión y con la expulsión. No les importa nada. Eso es gracias a esa dirigencia opositora que todavía hoy pide invasiones y hoy pide bloqueos y pide persecuciones contra su propio pueblo. Lamentamos esa situación. Venezuela es el país de origen de ellos. Aquí está su familia. Venezuela sigue por el camino que corresponde, libre, soberana, independiente. Y esos compañeros que hoy están siendo echados allá saben que tienen en su país un lugar para ser recibidos por su familia. ¿Qué le queda a las expresiones diabólicas de una derecha cada vez más maltrecha y desaparecida, una derecha desaparecida de la realidad nacional, política y social de Venezuela? ¿Qué le queda a ellos? Más allá del grito para que invadan, bombardeen, maten venezolanos inocentes. Más allá de esa derecha de apoyar que le quiten el TPS a los venezolanos allá en los Estados Unidos, y los persigue el ICE, y los torture, y los desaparezca. ¿Qué le queda a esa derecha más allá de apoyar el secuestro de estos 252 muchachos que estuvieron secuestrados en El Salvador y que los rescatamos sanos y salvos a toditos para entregárselos a sus familias? ¿Qué le queda, Diosdado, a esa derecha maltrecha? ¿Tiene esa derecha liderazgo, poder, fuerza y capacidad para tomar el poder político y dirigir Venezuela y llevarla en paz? Si alguna vez en esta historia de 26 años de revolución, esto que voy a decir ha sido una verdad tajante, contundente, inapelable, es este año 2025. Esa derecha maltrecha desapareció del escenario político nacional y solo le queda amamantar las amenazas de la bestia imperialista del norte. No existe en las calles, no existe en las comunidades, no existe en la realidad social, no existe porque este pueblo quiere paz, porque este pueblo no acompaña aventuras que tengan que ver con la seguridad, la paz, la estabilidad, la integridad territorial. No existe porque se autodisolvieron, se autodesaparecieron políticamente de la realidad. Así que solamente sobreviven de los dólares sucios, llenos de sangre que les llega del imperialismo para que ellos mantengan su actividad. ¿Dónde la mantienen? Desde Miami, desde Nueva York, desde Madrid, desde Washington, desde otros lugares donde ellos están, desde sus escondites donde se han autodesaparecido políticamente, recibiendo sencillamente para que
mantengan sobre Venezuela una amenaza permanente que Venezuela ha sabido calibrar y que debemos seguir derrotando por el camino de la unión perfecta popular, militar, policial. ¿Qué tiene el fascismo entre la juventud? Nada. Se quedaron solos. ¿Qué tiene el fascismo entre la clase obrera? Nada. Se quedaron solos. Yo lo dije en la asamblea, Piñate, que tuvimos en la sala plenaria Parque Central. Hoy por hoy la revolución tiene una fuerza y un poder que si el imperialismo llegara a dar un golpe de mano y hacer un daño, desde el mismo momento en que se decretara la orden de operaciones, movilización y combate de todo el pueblo de Venezuela, la clase obrera venezolana decretaría una huelga general insurreccional y en este país no se movería un alfiler. Hasta tanto llegara el 13 de abril, el 13 y el 14 otra vez. El que entendió, entendió. La derecha extremista antipatria no tiene ni poder político interno, ni poder social, ni poder moral, ni proyecto, ni liderazgo, ni nada. La extrema derecha, sayonista, criminal, es la nada en el nacional. Es la nada hoy, será la nada mañana y debemos garantizar que ese fascismo criminal y asqueroso jamás, jamás de los jamases vuelva a resurgir y sea la nada para siempre. Lo mismo decía yo en estos días, que el Congreso de Estados Unidos discute tal cosa, que va a aprobar, que no va a aprobar. ¿Qué nos importa lo que diga el imperio norteamericano? Ni su presidente ni su Congreso. Si en Venezuela y en América del Sur estamos decididos a ser libres, que hablen y discutan lo que quieran. Nadie nos quitará la libertad, nadie nos quitará la paz y la independencia del país. Nadie es nadie. Tenga el apellido que tenga, llámese como se llame. Nadie le quitará a Venezuela la gloria de esta libertad conquistada a sangre y fuego. Voy a decir así como digo en Al filo de la medianoche, son las 10:42 minutos de la noche. Estamos en vivo. Miren, yo lo decía en estos días, la Sayona, la premio Nobel. Yo no sé si decir premio Nobel ahora sea un insulto. Dice la premio Nobel, que por cierto, el TTPR salió defendiendo la premio Nobel, después que la ha atacado tanto, pero bueno, no. El TTPR está soñando de nuevo, nuevamente soñando con que se puede invadir a Venezuela. Está bien, sueñe. Como también la Papo y toda la caterva de vividores que están ahí en Miami, ¿no? Pero fíjense, yo lo decía en estos días, señores, y esto hay que decírselo al mundo, ¿saben? Menos mal que ahora estamos transmitiendo, nos están viendo en Australia, nos están viendo en Europa, nos están viendo en todas partes. Y yo mando un mensaje. Por ejemplo, cuando ustedes ven en TikTok, están entrando los marines, pregunten. Acérquense. Cuando usted vea negocios.tv y usted vea cómo el narrador de la mañana, no estoy hablando del comentarista que ya es asqueroso de por sí, sino el narrador de noticias, pues. Y usted lo vea diciendo, ahora sí, el régimen de Nicolás Maduro está en jaque, está listo ya porque Donald Trump está a punto. Entonces te colocan siempre a opinadores de oficio que van a terminar diciendo el régimen de Nicolás Maduro y está a punto de que caiga y todo esto. Cuando ustedes vean eso, métanse a ver noticias en Venezuela. Por favor, métanse, pregúntenle a la gente que está en Venezuela. Pregúntele a la gente que está en Venezuela, ¿quién es María Corina Machado aquí?
Y no hablemos de inmundo, el borracho, porque ya ni se habla de él. Pero pregúntense, a esta que se la pasa declarando en los medios, en Fox y compañía allá en Estados Unidos, diciendo que le va a entregar a Venezuela para que vengan a invertir, pues. Va a privatizar toda Venezuela. Pero pregunten aquí en Venezuela, ¿quiénes son ellos? Por eso yo decía ahora mismo que después que viene se aprueba una ley por mayoría calificada, pues la tenemos la mayoría en la Asamblea, entonces tú le haces la pregunta correspondiente a la gente de la oposición. No es cuestión de hacer oposición nada más por hacer oposición. No, hermanito. ¿Por qué? Porque un comité de eso, compadrito, usted, que es opositor, en un momento dado lo puede salvar. ¿Entiende? Porque no se crea que es nada más en los barrios donde van a tratar de meterse, ustedes no se van a meter en las urbanizaciones, en donde usted vive. Camarada opositor, ahí se van a meter. Y lo van a buscar usted, porque usted es diputado de la Asamblea y usted, según ellos, le hace el juego al régimen. ¿Me entiende? Entonces yo no entiendo esa posición que tienen ellos de mejor no digo mucho, mejor no digo nada, mejor me lavo las manos como Pilato y yo espero que los gringos me perdonen. No, los gringos no te van a perdonar, hermanito. Si no, pregúntale a la Papo. La Papo tiene una lista larga de a todos los que ella, según ella, hay que fusilar. Pregúntale a Tete Perra es peor. Pregúntale la lista larga que tiene con respecto a Venezuela. Entonces, esto era un poquito de coherencia. ¿Eh? Si ustedes quieren que invadan el país, yo le hago la pregunta, o es que se están haciendo los locos así como diciendo, yo mejor no opino, pero bueno, y cuando entren yo hago loas al invasor y bueno, aquí saldremos a dar vergüenza, pues, apoyando a los gringos. No, eso no va a pasar. Ustedes se imaginan, es bien importante lo que dijo el presidente Nicolás Maduro cuando habla de una huelga general, porque yo imagino que luego de la invasión, que yo no sé cómo la van a hacer, no lo entiendo, ustedes le metan no solamente a 4,5 millones, casi 5 millones de milicianos en defensa de la nación, más toda la gente que no es miliciana, pero que igualito va a agarrar un fusil para defender la nación, más, suponte tú que ellos llegaran, pues, a Miraflores. Vamos a hacer un escenario hipotético negado, y que lleguen a Miraflores, y hagan como Pedro Carmona, y comiencen a nombrar ministros, y comiencen a nombrar, no sé, a jefes pasidor, que le metan una huelga general y no se mueva un alfiler en Venezuela. ¿Ustedes creen que llega a Miraflores así como llegó Carmona, producto de un golpe mediático, capitaneado por el señor Cisnero? Hay que recordarlo, no se les olvide, que capitaneó al mismo tiempo a Marcel Granier, a Petrica, al de, ¿cómo se llama? Al de Televen. Camero. A todos ellos, ¿verdad? Que ahora quieren pasar por debajo de la mesa y nadie dice nada, todo el mundo calladito. ¿Tú me entiendes? Entonces imagínense ustedes lo que le pasó al mismísimo Carmona, sentadito ahí con todos los golpistas y de repente se da cuenta que el pueblo está rodeando Miraflores. Yo me acuerdo, tengo que decirlo, porque yo estaba en Maracay, estaba en Turmero y me fui hasta la brigada de paracaidistas. Y yo tengo los videos, escúchese bien, los videos del señor Baduel cuando andaba dando vueltas, que en paz descanse, del señor Baduel dando vueltas por toda la brigada, dándose cuenta que tenía que volverse a poner la careta, porque el tipo era traidor. Y se tuvo que poner la careta de nuevo y decir, nosotros somos institucionalistas, somos constitucionalistas. ¿Te acuerdas? Entonces leyeron la carta aquella que llegaron, la carta que sacó un camarada que está en Cuba, creo, si no me equivoco.
una carta que sacó del comandante Hugo Chávez diciendo que él no había renunciado. Y hubo más de un traidor que dijo, mierda. ¿Y este gentío en la calle? O sea, ustedes incluso pueden llegar, yo se lo digo a los gringos muy claro, ustedes incluso pueden llegar a Miraflores, ¿sí? Y montan otra fiesta como la que montaron el 11 de abril, el 12 de abril. ¿Ustedes se acuerdan? Otro que en paz descanse, el cura aquel que agarraba y decía, yo sé que todo el mundo sabe que yo soy adeco. ¿Te acuerdas de ese cura? No me acuerdo el nombre de él. Diviana. Ajá. Decía, todo el mundo sabe que yo soy adeco, un cura. O aquel cura, el Zamuro, que en paz descanse también. Oye, un viaje que Diosito se lo llevó. Aquel cura que se presentó en la Horchila, ¿verdad? El que se presentó en la Horchila, coño, Chávez, firma la renuncia. Chávez le dijo, yo no iba a firmar. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Bueno, ese mismo escenario se le va a repetir a los gringos. Y ustedes recuerdan que los primeros que aceptaron el gobierno de Carmona fue Estados Unidos y España. España, que está en el mismo eje que ha denunciado el presidente Nicolás Maduro. Madrid, Miami y los golpistas. La Unión Europea ahorita se reunió con la CELAC. Entonces sale ¿cómo es que se dice en alemán? Deutsche Welle. La televisora alemana, Deutsche Welle. Deutsche Welle. Deutsche Welle. Ajá. Gracias, mi traductora. Y agarró y salió y le preguntó a Petro. Digo, pero es que la CELAC no hizo quórum. ¿Cómo que no hizo quórum? Y Petro se lo dijo, le dijo, espérate un momentico, lo que pasa es que hay un eje, y ya sabemos cuál, de presidentes que no asistieron porque todito obedecen a los intereses norteamericanos. Todito. Vean que el próximo domingo vienen las elecciones, tenemos un programa especial, ¿verdad? De Al Filo. Las elecciones en Chile. Y me anunciaron hoy una cosa que me tiene nervioso. Y eso va a poner al pueblo a levantarse. Porque recordemos que los medios de comunicación, sobre todo en el Cono Sur, en Argentina, Uruguay, Paraguay, funcionan, y en Chile funcionan a favor de mantener en silencio al pueblo en las calles. Pero ya me están diciendo que hay posibilidades de que gane Kast. Y si gana Kast, gana Pinochet. Para que lo sepan. ¿Por qué? ¿Por qué ganaría Kast? Esa es la pregunta de oro. Porque los que se dicen de izquierda nunca fueron de izquierda. Lo sigo diciendo. Hay gente que se molesta conmigo, ¿sí? Por ejemplo, Mandani. Mandani ganó en Nueva York. Y en el filo de la medianoche llegó alguien, un musulmán, agarró y se quejó conmigo, pues agarró y me dijo, oye, tú tienes que darle un voto de confianza a Mandani. Yo no le puedo dar voto de confianza a Mandani porque no es verdad. Hay una foto de Mandani retratado con Soro. Yo le voy a decir exactamente qué fue lo que yo dije. Dije, el señor Mandani, musulmán, que ganó la alcaldía de Nueva York, tiene una foto con Soro. ¿Y qué te dice eso? Yo recuerdo que a mí me gustaba la forma de actuar de Ila Omar y de Ocasio-Cortez. ¿Y ganaron por qué? En la ciudad más desigual de Estados Unidos. ¿Por qué ganaron? Porque son la ciudad más desigual. ¿Y por qué ganaron? Ganaron porque les hablaron de socialismo. Yo creo que eso es lo único que es positivo dentro de todo. Que la gente haya votado por alguien que hablaba de socialismo. Pero de que Mandani va a poder hacer un cambio en Nueva York, eso no es verdad. Y lo dije, lo voy a repetir de nuevo, lo dije en Al Filo de la Medianoche, lo voy a decir de nuevo. La única manera de que haya un cambio radical en Estados Unidos que tumbe al poder económico, al poder militar y al poder constituido ahora mismo a ese sistema es un golpe violento de las masas. Otra vez el marxista-leninista esté hablando de más. Es la única manera.
violencia. Y la violencia de las masas. Rebelión de las masas organizadas en contra de ese sistema. Mientras eso no suceda, usted puede venir con todo el discurso que usted quiera de socialismo. Pero no es verdad. Bernie Sanders, mira, muy loable su discurso, todo lo que tú quieras, pero ese discurso no cambia las cosas, no cambia el sistema. Y hay que decirlo, y hay gente que se molesta conmigo por eso. Y menos en una sociedad que está tan putrefacta, hermano. ¿Quieren ver algo? Yo les quiero enseñar algo, una sociedad que está enferma con los cipayos. ¿Y los cipayos a qué responden? Ustedes no han visto últimamente a la loca esta de María Corina, lo que dice. Ahora resulta que no solamente dice que aquí está la gente de Irán con Hezbollah y con Al-Qaeda, sino que ahora dijo que Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro han cambiado las elecciones en contra de Trump de la vez pasada, por eso fue que perdió, porque Jorge Rodríguez, yo te digo, yo cada día estoy más convencido de que esta cara no solamente está loca, esta tipa está tosteo, pero es que ese es el discurso, no es que esté loca, es que la mandan a decir eso. ¿Por qué? Porque el pueblo norteamericano cree en eso. Es lamentable, pero hay que decirlo, es un pueblo mediatizado. Es un pueblo en donde en las redes, cuando le hablan de socialismo, le hablan de comunismo, es Satán. Estoy como una loca que sale diciendo que aquí está Al-Qaeda, que aquí está Hezbollah, y que encima de eso, que, coño, Jorge, yo no sabía eso, que le había cambiado las elecciones a Donald Trump cuando perdió con Biden. Ay, o sea, explícame, pues. Y que la gente sabe, por eso es que yo digo que esa señora allá afuera podrá tener un foro, tendrá voz. Pero aquí adentro, nuestro pueblo sabe que esa tipa está aberrada, ¿sabes? Una cosa loca. ¿Ustedes quieren ver locura? Un pastor en Estados Unidos pide la derogación de las 19 enmiendas que le da el voto a las mujeres. ¿Saben por qué? Ya lo van a ver, ¿ves? Rueda. ¿Es bueno que las mujeres estadounidenses puedan votar? Yo no lo creo por las siguientes razones. Casi todas las atrocidades morales legalizadas en los últimos 100 años fueron facilitadas por el voto femenino. Sin el voto femenino, el aborto y la homosexualidad podrían seguir siendo ilegales. La inmigración masiva del estado de bienestar está escrita en el reverso de la votación femenina. Casi todos los demócratas modernos, incluidos Obama y Biden, fueron elegidos porque las mujeres votaron. Incluso anoche, el nuevo alcalde musulmán de Nueva York, Mandamiun, especialmente porque las mujeres votaron. La 20ª enmienda es una tragedia moral y política para los Estados Unidos. ¿Pero por qué? Las mujeres no están hechas para liderar, sino para seguir y sentir. Es parte de un diseño divino que cobra mayor sentido dentro del núcleo familiar. Pero las emociones no pueden ser algo que se utilice para gobernar y gobernar un país. Estadísticamente hablando, en general, las mujeres votan por lo más amigable, pacífico o seguro para sus emociones. Las mujeres anhelan seguridad y comodidad, y quien promete estas cosas gana su lealtad. El problema es que las personas malvadas lo saben y se aprovechan de ello. Por ejemplo, las mujeres tienen el doble de probabilidades de ser seducidas para engañar que los hombres. Tienen un 26% más de probabilidades de ser engañados financieramente en línea. Son 3 veces más propensos a convertirse en víctimas de mediumes, lecturas de tarot, astrología y mediuminismo. Estas características emocionales que se observan en dichas situaciones también tienen su eco en el ámbito político. Muchas personas lo llaman empatía suicida. Así que creo que deberíamos volver al voto familiar, donde las mujeres comparten sus ideas con sus padres o maridos y los hombres en sus vidas toman la decisión final. Los hombres no son perfectos, pero son más adecuados para gobernar con la lógica, y es menos probable que sean engañados en cuestiones políticas. Así que no creo que deberíamos derogar la enmienda 19 porque no amo a las mujeres. Creo que deberíamos derogar la enmienda 19 porque amo a América y amo a las mujeres estadounidenses lo suficiente como para protegerlas y a nuestro país de la explotación política. He recognized Jerusalem as capital of Israel. Why? Because if you got a problem with that, take it up with God. He's the guy that did it, not Trump.
So I just want to say, I feel good about the Republican Party. I feel good about where we're going as a nation. We're killing all the right people and we're cutting your taxes. Trump is my favorite president. We've run out of bombs. We didn't run out of bombs in World War II. So, as a coalition of Republicans, some Baptist, some Jewish, we organize ourselves around principles that we love and we cherish. We love individual freedom. We love entrepreneurship. We love capitalism. We love Israel. We love the idea of Israel. We love the struggle they've been involved in. We love them, helping them because you're helping yourself. So to those who worry about these stupid interviews and far off places, don't worry. The Republican Party has figured it out when it comes to Israel. We understand that Israel is a friend of America to the bitter end. We understand that God blesses those who bless Israel. And where I come from, I figured that crap out when I was 6 years old. God bless you. Thank you very much. Lindsey Graham, of all members, except maybe that weird guy from Florida, Randy Fine, who's like openly endorsing genocide. Lindsey Graham, of every member of Congress, can be relied upon at every public event, every photo opportunity, every time you run into him on the street, to be calling for the murder of somebody. Killing is the point of Lindsey Graham's political career. Trying to convince the rest of us to get on board with killing when we won't, screaming at us and calling us names, and you're the hater because you're not on board with killing this or that person. It's all about killing people. We're not building for peacetime. We are pivoting the Pentagon and our industrial base to a wartime footing. Building for victory should our adversaries FAFO. This is a 1939 moment, or hopefully a 1981 moment, a moment of mounting urgency. Enemies gather, threats grow, you feel it, I feel it. If we are going to prevent and avoid war, which is what we all want, we must prepare now. We've been advancing science and creating high-value jobs. But today, are you okay? Gordon, you okay? Yeah. Okay. Let's take a break. Yeah. But so when somebody makes a statement about he's devoting time to the world, well, the world is the United States, because if the world's in trouble or if the world is ripping us off, you know, the world was ripping us off before I came here. Europe was getting massive tariffs. They were sending us 9-10 million cars a year. We were sending them none. They were not taking our agriculture. We were taking massive amounts of their. It was so unfair.
¿Cree que parte del interés del presidente Trump está relacionado con sus creencias en las elecciones de 2020 y las acusaciones de que las máquinas de votación y personas cercanas al círculo de Maduro están involucradas en las elecciones que él cree que le han sido robadas en 2020? Bueno, en primer lugar, estoy completamente seguro de que Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y otros son los principales arquitectos detrás de un sistema que ha facilitado elecciones libres y justas en muchas naciones, incluyendo Estados Unidos. En muchos países están plenamente involucrados en actos ilícitos. Irán ha convertido a Venezuela en su satélite operando en el corazón de las Américas. La Guardia Nacional no solo ha estado capacitando tropas y dotando tecnología para drones, sino también fabricando y armando estos en el país. Además, tienen conexiones con el sistema financiero venezolano, implicándose en el lavado de dinero para grupos como Hezbollah. Distribuyen más de 10.000 pasaportes venezolanos, facilitando movimientos global, incluida América. Esto no está lejos, no es algo a miles de kilómetros. Respecto a Rusia, la distancia desde Florida es de apenas 3 horas en vuelo. Well, right now the tariffs are very high on India because of the Russian oil, and they've stopped doing the Russian oil. It's been reduced very substantially. Yeah, we're going to be bringing the tariffs down. ¿Quién está realmente enfermo mentalmente? Desde un punto de vista filosófico, teórico y práctico, la sociedad estadounidense se ha acostumbrado a una nueva normalidad que incluye no solo una actitud permisiva hacia las drogas, como si no existiera posibilidad alguna de salvación frente a la adversidad o la depresión, sino también su uso como una forma de entretenimiento, casi como una manera de pasar el tiempo. Tal vez deberíamos empezar por analizar estas cuestiones, ya que ahora han decidido enfrentarse a este problema, los criminales dentro de las élites estadounidenses. La pregunta es, ¿quiénes dentro de los Estados Unidos de América ejercieron presión política y continúan haciéndolo? ¿Quiénes siguen cabildeando para facilitar o, por así decirlo, promover la distribución de drogas? Durante muchos años, incluso desde plataformas internacionales, fueron precisamente representantes de los propios Estados Unidos quienes abogaron por la llamada terapia de sustitución, un enfoque que no buscaba curar la drogadicción, sino, por el contrario, perpetuarla o incluso fortalecerla. ¿Tú sabes quién se me parece? María Corina, yo pensaba que se parecía al Guasón. No, se parece a la Yuboki, mírame. Esta es la locura en pasta, ¿yo? Miren, a la Yuboki, miren. ¿Qué tal? Yo recuerdo que cuando fui para el Mazo, llegaron y me regalaron una foto que le tomaron. Yo pensé que, y me dijo Diosdado que no, que esa foto era original. Original, camarada. Así como lo oye, original. Fíjense ustedes, un pastor que dice que hay que derogar la enmienda 19 porque las mujeres solamente sirven para procrear y para ser conducidas por el hombre. Estamos en un cuarto, escúchese bien, en el primer cuarto del siglo XXI, escúchese. Primer cuarto del siglo XXI. Esa es la sociedad norteamericana. No estamos mintiendo. Un Lindsey Graham que casi que, bueno, adora a Trump porque Trump se ha rendido a los pies del sionismo. Un ministro de guerra, creo que es Essex, si no me equivoco, un ministro de guerra diciendo que tienen que prepararse igual como se preparaban en la Segunda Guerra Mundial.
y no tienen armamento. Ojo, no tienen armamento. El mismo Lindsey Graham dice, y se nos agotaron los misiles. Tratando de apoyar la guerra de Ucrania con un nazi. Dicho sea de paso, últimamente, si quieren, vean la foto de los actos que lleva a cabo el señor Zelensky, el nazi Zelensky, con tropas, todas con simbología nazi. No estamos mintiendo. Yo le decía, hoy estábamos hablando, ¿verdad? Y decíamos que esto es la narrativa, la que hay, es la normalización del nazifascismo. La normalización del nazifascismo, pues. Esto está hecho para eso. Es la normalización, es decirle al mundo que el nazifascismo es quien manda. No estamos diciendo nada más. Yulani, que ahora se cambió el nombre, que el mismo Estados Unidos agarraba y le metía 50 millones o yo no sé cuánto de recompensa buscándolo por terrorista, es amigo de los Estados Unidos y declarado por él. Y jugando basquetbol con los militares norteamericanos. Ahora la pregunta, entonces, ¿es mentira que el ejército norteamericano creó a ISIS, creó a todos estos grupos islámicos radicales? Bueno, que no son islámicos, escúchese bien, son terroristas. Y ahora los agarran y los normalizan. Una María Corina que sale diciendo todas esas torpezas, por eso es que yo le repito al mundo, le digo al mundo, pregunten, no es que están diciendo ya. Hoy mismo estaban diciendo que estaban invadiendo, que ya estaban ahí, estaban en La Guaira. Estaban ahí en el estadio de General Carneiro, estaban ahí entrando ya a La Guaira. Y no es verdad. Voy de nuevo con el tema de... Ya voy, espera un momentico, porque es que hay que decirlo, ¿no? Espérense. Déjame ver si lo tengo por acá. Ajá, aquí está. Voy. Una de las metáforas más reveladoras del informe es la de arquero con la flecha tensada. Estados Unidos ya no está preparando, está decidiendo. Por eso repito, que el que diga que puede negociar con Estados Unidos está equivocadísimo. Dice, la llegada del Ford CSG, ¿verdad? El portaaviones, un grupo de combate diseñado para proyección de poder en escenarios de alta intensidad, se presenta como un punto de no retorno simbólico. Pobremente estructurado para antidrogas, ideal para ataques contra Venezuela. Esto dicho por el informe. Esta lectura no es inocente. CSIS está señalando que el despliegue ya trascendió su justificación oficial, lucha contra el narcotráfico y entró en una fase de disuasión coercitiva, al menos en el Caribe, mientras continúa con operaciones en el Pacífico Oriental. En este sentido, el objetivo aún no es derrocar al presidente Maduro por la fuerza, porque no tiene cómo, sino crear las condiciones para que colapse por presión. El informe lo explicita, los ataques iniciales serían para ver qué efecto tienen. Repito, si están tratando de hacer colapsar al presidente hay que recordar esto, calma y cordura, nervios a cero. ¿Ustedes de verdad creen que nosotros no hemos pasado por un viaje de cosas como para venir a colapsar ahora? Porque un Lindsey Graham o el cerdo de la Casa Blanca agarre y se le ocurra poner las tropas ahí en el Caribe. Es una lógica de shock and awe, impacto y evaluación, no de shock and awe, impacto y pavor, al estilo Irak. Se consideran 3 conjuntos de blancos, carteles, justificación legal, gobierno de Maduro, objetivo político, e instalaciones de uso dual, puente entre ambos. Se priorizan blancos que fragmenten el control interno, fuerzas de seguridad, telecomunicaciones militares, cuarteles. Y se evitan objetivos económicos civiles, refinerías, energía, no por razones humanitarias, sino por cálculo. Una guerra corta exige un día después viable. O sea, la toma del poder, pues. Y por consiguiente la toma de PDVSA, la toma de los recursos y todo.
Es notable cómo CSIS, al descartar ataques a infraestructura civil, no lo hace por principios éticos, sino porque el Producto Interno Bruto ya se contrajo 80% entre 2013 y 2020. Es decir, según su propia narrativa, no hay nada que destruir que ya no esté destruido. Y lo que queda es necesario para la transición post-Maduro. Mejor llámenlo gestión de activos destruidos, nunca compasión. Ya voy, pero discúlpame, pero es que nosotros llevamos, ¿cuánto tiempo llevamos ya en crecimiento del Producto Interno Bruto? Llevamos varios semestres, pero varios. Varios trimestres, sí, bastante. Bastante. Es que es verdad. O sea, ¿qué más quieren ellos? Por ejemplo, con el dólar. Ellos siguen jodiendo con el dólar. Y va a llegar un momento en que el dólar no van a poder seguir jodiendo con el dólar. Y nosotros tendremos que tomar, en alguna ocasión tendremos que tomar la decisión de irnos a yuan o a rublos, a cualquier otra moneda fuerte de la cesta. Digo yo, no sé, yo no soy economista, pero estoy diciendo aquí otra vez el marxismo, leninismo actuando. ¿Ven? Entonces dicen, aunque el informe evita lenguaje ideológico, sus supuestos revelan sesgos profundamente arraigados, visión tecnocéntrica. Reduce la guerra a capacidad de fuego, rango de sensores y número de plataformas. Subestima factores como moral, cohesión social, resistencia popular o la capacidad del gobierno para movilizar. Determinismo militar. Asume que la correlación de fuerzas decide el resultado político, pero en conflictos asimétricos la voluntad política y la persistencia suelen superar la superioridad técnica. Véase Vietnam, Afganistán y compañía. Subestimación deliberada de terceros. Rusia no puede dar mucho. China no se menciona. Esto no es un error. Es wishful thinking estratégico. CSIS necesita creer que Venezuela es un problema regional manejable, no una frente de confrontación global, pero esa lectura es estratégicamente errada. Por cuanto, si Moscú o Teherán deciden proveer directamente servicios y experticia en el terreno, por ejemplo, el cálculo de costos para Estados Unidos cambiaría drásticamente. Y hay una cosa que es determinante. Y hay que decirlo. Una guerra en este hemisferio sería desastrosa para la economía norteamericana. Ellos lo saben. Un conflicto en América Latina, porque escúchese bien, no es Venezuela, repito. Un conflicto en América Latina no es lo mismo estar en Irán, Irak o en el Pacífico buscando problemas con lo de Taiwán y compañía. No. Aquí, en Latinoamérica, se le crearía un Vietnam de proporciones incalculables en donde sus aliados, esos gobiernitos lacayos que están a favor de Estados Unidos, colapsarían. Entiéndase. Pero ahora resulta que ahora surgió otro enemigo, ¿sabían? Ahora es por el cristianismo. Fíjense bien, aquí es por narcotráfico, ¿verdad? Según ellos. Aquí es por narcotráfico. Pero hay una cosa que ellos no han dicho. Y esto es bueno decirlo. Ahora, la cosa es con Nigeria. Porque dicen que esos negritos están matando cristianos. Los musulmanes, esos malvados, están matando cristianos. Es igualito que cuando dicen que el tema de Palestina es un tema religioso. No, eso no es un tema religioso. Es un tema económico. Y lamentablemente hay grupos religiosos que han caído en esa trampa. En creer de verdad que el pueblo judío es el pueblo elegido de Dios. No, señor. No lo es. Y que me disculpen todos aquellos que se pongan fanáticos con esto. No se pongan fanáticos con esto, hermano. Es un tema económico. Es cerrarle el paso a la ruta de la seda ahí en Palestina, frente a Palestina, en Gaza. Y en el caso de Nigeria, es que es el país que más producción de gasolina tiene en el mundo. No estamos hablando, es más, de hecho, hay
un enviado norteamericano, que ese es un videito que dura, que creo que son 10, 15 segundos, en donde el tipo dice, o 30 segundos, algo así, en donde el tipo dice, nosotros tenemos las reservas a punto de colapsar. Y eso lo dijo Chávez hace tiempo. Estados Unidos, el gasto que tiene en energía, en petróleo, Estados Unidos, es para que colapse pronto. Y ese va a estar colapsando, hermano. Entonces el tema no es que estén atacando religiosos, cristianos en Nigeria. No, ellos necesitan la gasolina. Vamos a ver este video. Rueda. We're going to do things to Nigeria that Nigeria is not going to be happy about and may very well go into that now disgraced country, guns a-blazing, hereby instructing our Department of War to prepare for possible action. If we attack, it will be fast, vicious, and sweet. En un comunicado emitido hoy, la compañía calificó estas afirmaciones de falsas y engañosas, explicando que, como una refinería compleja de clase mundial procesa una amplia gama de crudos y materias primas intermedias, una práctica global estándar diseñada para optimizar la producción y la calidad del producto. El gigante de la refinación de petróleo crudo explicó que todas las materias primas importadas vienen acompañadas de certificados de calidad y se comparten de manera transparente con los reguladores. La compañía reafirmó su compromiso de avanzar en la independencia de Níger, mantener las mejores prácticas globales y proporcionar combustibles más limpios y de alta calidad para los mercados nacionales e internacionales. El presidente Trump ha emitido una severa advertencia a Nigeria, mencionando posibles acciones militares si el gobierno no cesa la violencia contra los cristianos en el país. ¿Ha recibido la Casa Blanca una respuesta del gobierno nigeriano sobre esta amenaza? Como ha dicho el presidente Michael, si el gobierno nigeriano continúa permitiendo el asesinato de cristianos, los Estados Unidos cesarán inmediatamente toda ayuda y asistencia a Nigeria y podrían tomar medidas para eliminar a los terroristas islámicos que están cometiendo estas horribles atrocidades, especialmente contra mujeres y niños inocentes. No tengo más noticias para contarles hoy, pero puedo asegurarles que el presidente de los Estados Unidos está siguiendo de cerca la evolución de esta situación, al igual que nuestro secretario de Estado, Mark Rubio. We're going to do things to Nigeria that Nigeria is not going to be happy about. I'm hereby instructing our Department of War to prepare for possible action. If we attack, it will be fast, vicious, and sweet. Trump está totalmente fuera de control. Ahora dice que va a por Nigeria, y esta vez la excusa es la defensa del cristianismo. Al igual que con Venezuela o Colombia está utilizando la excusa del narcotráfico, con Nigeria juega la carta de la guerra de religiones. Y al igual que con Venezuela o Colombia, la realidad para querer intervenir militarmente es bien diferente. El control de sus valiosos recursos naturales. Sí, los yanquis te la están intentando colar de nuevo. No existe un genocidio contra cristianos en Nigeria. Lo que hay, y lo dicen Amnistía Internacional y los equipos que trabajan sobre el terreno, son ataques terroristas, redes criminales armadas y conflictos por la tierra y recursos. La realidad es que Boko Haram, un grupo radical financiado por Estados Unidos, también masacra a musulmanes. Las víctimas son agricultores, escuelas y aldeas enteras, sin importar su religión. La única religión a la que está defendiendo Estados Unidos es la suya, la del poder y el dinero. Porque Nigeria lleva años sin conflictos religiosos sistemáticos. Entonces, ¿por qué lo llaman genocidio cristiano? Pues porque están construyendo una falsa narrativa para invadir y de paso diluir la palabra genocidio. Si consiguen que creas que en Nigeria pasa lo mismo que en Gaza, ya no hay culpables claros, ni responsabilidades políticas, ni estructuras coloniales que señalar. Todo se vuelve confuso, y donde hay confusión hay impunidad. Por eso insisten tanto en llamar genocidio a lo que no lo es. Porque si todo es genocidio, nada lo es. Y porque además eso les ofrece la coartada perfecta para seguir haciendo lo de siempre, apropiarse de los recursos de terceros países. Esto que ves son camiones cisterna saliendo de la refinería de petróleo de Dangote en Nigeria, una de las mayores refinerías del mundo, que produce la locura de entre 650.000 barriles a 1,4 millones de barriles diarios. Nigeria es el mayor productor de petróleo y gas de África.
tiene unos yacimientos de petróleo valorados en casi 3 billones de dólares, unas reservas de litio estimadas en más de 34.000 millones de dólares, así como zafiro, oro, cobalto, coltán. Pero sí, lo que le mueve a Estados Unidos es la defensa de los cristianos. Seamos sinceros. A estas alturas, hasta el último intento fallido de Homo sapiens, seguidor de Trump, sabe que lo de Nigeria no tiene nada que ver con la religión. A Estados Unidos le urge apoderarse de nuevas reservas petroleras para sortear sus problemas económicos. Y como ven que con Venezuela no podrán, van ampliando sus miras. El pretexto ya es lo de menos, ni siquiera se esfuerzan ya en crear sus historias, ni en esconder su modus operandi. We don't lose wars, sometimes we don't fight to win. You know, we'll stay around the country for 15 years, just bomb the hell out of everybody, make everybody miserable. Nobody knows why we're there, you know, the wars that never end. África no es pobre, es el continente más rico en recursos del mundo, pero a la misma vez el más saqueado desde hace siglos por el imperialismo y el colonialismo. La táctica de las últimas décadas se ha repetido tantas veces que ya apesta. Primero llevan el terrorismo al país objetivo, luego lo invaden para combatirlo y después saquean los recursos como pago por su labor. Hasta ellos mismos lo reconocen. Este mismo año, al congresista republicano Scott Perry se le escapó que Estados Unidos financió a grupos terroristas como Boko Haram, ISIS o Al-Qaeda. Because your money, $697 million annually, plus the shipments of cash funds madrasas, ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS Khorasan, terrorist training camps. That's what it's funding. ¿Y tú vas a seguir creyendo que Estados Unidos va a invadir Nigeria para defender el cristianismo? La reserva estratégica de petróleo se ha agotado y los esfuerzos para reponer el petróleo son parte de nuestro trabajo. Sí, claro que sí. Hay evidencias claras al respecto. Hubo numerosas ventas en tiempos pasados, sin lugar a dudas. Hablando de política. Sí, cuando se trata de políticas de épocas anteriores hay bastante del pasado. Agotado. ¿Cuánto se preocupa al gobierno? Creo que eso es un problema. Quiero decir, el presidente sabe muy bien que quiere que se añada esto, ¿verdad? El SPR es una de las herramientas importantes que tenemos en la estrategia estadounidense y su uso cuando sea necesario es un elemento clave de la política. I can see in my mind's eye there were rows and rows of white stones of all the hundreds of my friends and everybody else that gave their lives for what? A country of today. No, I'm sorry. The sacrifice wasn't worth the result that it is now. And what we fought for was our freedom. We find that even now it's darn sight worse than what it was when I fought for it. Ahora resulta que Nigeria es el enemigo. Y no, tú sabes, sale la cuestión espiritual, el cristianismo que está siendo atacado. Ustedes saben, el Satán, pues, que es los satánicos, que son los del Islam, los musulmanes. Yo creo que una de las bendiciones que tiene Venezuela, yo creo que una de las bendiciones más grandes que tiene Venezuela, somos un país laico, en donde este tipo de fanatismo no prospera. Yo creo que es una de las cosas buenas que tenemos nosotros. Buena. En donde la utilización... Bueno, aquí utilizaron más de una vez sobre todo los de la jerarquía de la Iglesia Católica. ¿Tú te acuerdas cuando agarraban y sacaban a las vírgenes, las sacaban en procesiones? ¿Te acuerdas? Entonces una vez hubo, para poder triangular a Chávez, pusieron una en la encrucijada, otra por allá, otra por allá, para triangular a Chávez. Para poderlo sacar del poder, entonces le pusieron 3 vírgenes se las pusieron en procesiones. Es igual, y lo dijo Diosdado, es verdad. ¿Sabes cuántas veces? Y algún día se sabrá las cartas que mandaron toda la jerarquía de la Iglesia Católica para que no santificaran a José Gregorio Hernández, porque lo consideraban, más de hecho, en esas cartas están. Lo consideraban homosexual, empezando por ahí, y segundo, porque era utilizado en el sorte, en quiballo y en rito que según dicen ellos de brujería. Ellos, la jerarquía de la Iglesia Católica, la misma
que participó del golpe de Estado el 11 de abril. ¿O no recuerdan ustedes a Baltasar Porras el 12 de abril en Miraflores? Conjuntamente con Samuro Negro, que en paz descanse. ¿Cuántas veces se utilizó a la Virgen de la Divina Pastora? Que incluso llegaron a regañar a un padre revolucionario, que es el padre Rojas, porque él se quejaba de esas misas. Ella fue el monseñor de ahí de Barquisimeto, en contra de la revolución, en contra del comandante Hugo Chávez, utilizando, y se llegó a utilizar incluso en contra del presidente Nicolás Maduro, utilizando a la Virgen de la Pastora en Barquisimeto para ir en contra para pedir el derrocamiento del gobierno revolucionario. Y sin embargo, no pudieron. Eso sí, nosotros le dimos, como decía, yo recuerdo que en un programa en donde yo entrevisté al presidente, el comandante Chávez le agarró y le respondió a los curas, a la jerarquía de la Iglesia Católica, porque aquí habían, como el padre Numa, había el padre Freites, el bueno, no el otro. Freites el bueno, el de Barquisimeto, el padre Rojas. Había otro padre que no recuerdo el apellido de él ahorita, y uno en el Zulia, que eran gente comprometida, que llamaban Cristo con los pobres, y comprometido con los pobres, con los movimientos revolucionarios. El padre Rojas, sobre todo. El padre Rojas. En paz descanse. El viejito era candelita. Candela. Igual que el padre Freites. Camuña. ¿Te acuerdas de Camuña? Uno de los que se puso enfrente cuando el 27 y 28 de febrero, allá, en Petare, en la defensa del pueblo, cuando estaban disparándole al pueblo por orden de Carlos Andrés Pérez. Pero ellos decidieron, en el caso de la jerarquía de la Iglesia Católica, decidieron pues que había que tumbar la revolución. Yo me acuerdo de un cura, no me acuerdo cuál era el apellido del chico, que en paz descanse también. Uy, esa muerte se ha pasado por aquí. Que él tenía un hato o tenía una finca cerca de San Sebastián, por allá cerca de San Juan de los Morros. ¿Cómo era que se llama? Pregúntele ahí a Guerrero, que Guerrero debe acordarse. Guerrero debe acordarse el nombre de él. Castillo Lara. Ajá. Que el Señor lo tenga en su seno. ¿Entiendes? Castillo Lara. Castillo Lara era terrible porque él no decía que su finca no se la podían tocar. Acá hay una finca enorme, grandísima. Como me decía usted, pues el negocio con Dios, el negocio de la Iglesia Católica también tiene sus beneficios. Este marxista leninista de nuevo hablando. ¿Qué tal? Vamos a ver porque hay una cosa, la gente cree ahora mismo de que los carteles que jamás nosotros vemos en Estados Unidos no existen. No, sí existen. Sí existen. Y eso está probado de hace bastante tiempo. Es decir, la participación de la CIA y la DEA en carteles de droga. Hay un periodista que ustedes van a ver ahí, uno catirito, que lo mataron por haber sacado un reportaje sobre la CIA y la DEA manejando narcotráfico para pagarle a los contras nicaragüenses. En el primer gobierno de los sandinistas, cuando ganó la revolución sandinista. Vamos a ver este video para que recordemos, para que hagamos historia, pues. Historia, para que ustedes vean que la CIA y la DEA no solamente, o ahora mismo, no es que están creando las drogas. Es más, de hecho, les digo algo, el fentanilo es creación de la industria farmacéutica norteamericana. No lo hacen fuera de Estados Unidos, lo hacen en Estados Unidos. Vamos a ver.
El jefe de los derechos humanos de la ONU dice que los ataques de Estados Unidos a presuntas embarcaciones de drogas son inaceptables. Ay, ¿qué va a hacer la ONU? Solo decirlo. Muy balurdo eso. Hagan algo, pues. Porque no le abren un juicio a los asesinos, a quienes han asesinado pescadores sin fórmula de juicio, o vamos a decir a quienes han asesinado seres humanos, para que nadie diga que nosotros estamos defendiendo a nadie. Han asesinado seres humanos sin fórmula de juicio, les aplican la ley marcial, los bombardean desde lejos, hablan de drogas y todavía no hemos visto el primer gramo de droga decomisado. Nosotros aquí, yo venía y agarraron 35 kilos de cocaína por allá en una alcabala. Y eso todos los días capturando nosotros droga aquí en Venezuela. Y no matamos a nadie. Un clan de pedófilos quiere acabar la democracia en Colombia. Duro, sí, pero ahí está la realidad. Y para que no salga la lista, entonces nos envían acorazados a matar pescadores de esta ciudad y amenazar al vecino. Literalmente el señor Trump está contra la humanidad. Al no venir aquí lo demuestra. Trump está contra la humanidad. ¿Qué hacemos entonces? Dejarlo solo, olvidarlo. El olvido es el castigo mayor. Cuando quiera hablar, hablamos, pero sobre la vida, no sobre nada más. Si en los Estados Unidos se abastece 30 millones de drogadictos diariamente, sin ningún incidente, sin ningún problema, como si fuera a repartir la leche, el pan, el periódico. Eso quiere decir que hay unas mafias mucho más poderosas que las de Colombia y una corrupción de las autoridades mucho más importante que las de Colombia. Hoy son muchos más de 30 millones y siguen comprando droga como quien compra pan. Y sin embargo, Estados Unidos está utilizando la excusa del narcotráfico para intentar invadir Venezuela o Colombia y así poder robar sus recursos naturales. Por eso censuran a gente como Gabo para poder seguir engañando a su población. Los periodistas norteamericanos saben todo lo que saben del narcotráfico en Colombia, que es mucho, porque los periodistas colombianos lo han investigado, lo han destapado y muchos de ellos han sacrificado su vida por esas publicaciones. En cambio, nosotros no sabemos nada de cómo es el narcotráfico dentro de los Estados Unidos, porque los periodistas norteamericanos hacen como si ese narcotráfico no existiera. The CIA was involved in making sure that cocaine made it to the streets of South Central LA back in the early 80s, and then helped to develop and turn it into crack, which was then spread across America, and is the reason why most of our inner cities are in the plight that they are in. And a lot of this has been out there for years, but it wasn't until recently that the story broke again. And my next guest is a reporter, not from San Diego, California, but from San Jose Mercury News, and he wrote a story called The Dark Alliance. Please welcome Mr. Gary Webb to the show. Stands for. Why don't you tell America what this story is about first, and then we'll talk about the issues. It was about a cocaine ring that operated along the west coast of the United States throughout most of the 80s. And they were funneling, they were selling cocaine in South Central. They were also selling it in Oakland. They were selling it in San Francisco. They were selling it in San Jose. And some of the money they were making was going to support an army that the men who ran the cocaine ring worked for, called the FDN. This was an army that the CIA started in 1981 and supported. Better known to us, most of us who remember news, the Contras from Nicaragua. So go right ahead. The men that were running the cocaine ring were top officials of this Contra army. And what we found was that they were selling this stuff in South Central, which is, predominantly black section of Los Angeles, immediately before the outbreak of the crack cocaine epidemic. They started selling powder. Tons and tons and tons of powder cocaine was going into this one small area of the city. And from there, they sold it to Freeway Rick. And Freeway Rick took the powder, turned it into crack, and starting in 1983, 1984, began distributing it to predominantly the gangs, the Crips and the Bloods in Los Angeles. And they spread it, from there. Rick Ross comes in and starts selling cocaine at the terms beginning 1 or 2 grams. And within weeks, 2, 3, 4 kilos a week. Within months, what was it, 10 to 15 kilos a day. Ricky Ross was selling cocaine to the point of making $3 to $4 million a day. He sold so much cocaine, it hurt his fingers to count the money. Not only in Los Angeles, but in Cincinnati, in St. Louis,
all the way across America. So some can say, and this is the reason why people are so angry at you in your article, is that Ricky Ross, the dope dealer, was supplied by the CIA because Blandone was an operative for the CIA, correct? Blandone and Meneses were working for an army that was a wholly owned subsidiary of the CIA. They were meeting with CIA agents. Blandone, and this came out in court. I mean, Danilo Blandone is now a government witness. He works for the Drug Enforcement Administration, and we've paid him, I don't know, $166,000 over the last 18 months because he's such a good informant. So they put him on the witness stand in Ricky Ross's case, and he testified that in 1981 he went to Honduras, he met with the commander, the military commander of the CIA's army, and he was instructed to go raise money in California for this Contra army. And he was told that the ends justified the means. And those ends being sell cocaine if you had to. Well, look, he was in the room with the Nicaraguan representative of the Cali cartel, Mr. Meneses, and he was in the room with a government marketing expert named Danilo Blandone. Now, if they weren't talking about selling cocaine, I don't know what they were talking about. Nos hemos embarcado en el derrocamiento de las democracias constitucionales que funcionan en más de 20 países. Hemos fraudado elecciones en decenas de países. Establecimos ejércitos permanentes y los mandamos para luchar. Vamos a organizar a las minorías y animarlas a levantarse. Lo primero que hicimos en Nicaragua fue ir a los indios mosquitos, que nunca se llevaron bien con el resto de Nicaragua, y darles más dinero, armas, entrenamiento, justificación y refugio de lo que han visto en toda su historia y el estado de ánimo nicaragüense de atacar, matar, luchar, violar, quemar, saquear. Esta es la técnica que sí utiliza en Nicaragua, Tailandia, Vietnam, Laos, Congo, Irán, Irak y en todo el mundo para los kurdos. Hemos creado, entrenado y financiado escuadrones de la muerte como la policía del Ministerio del Tesoro en El Salvador y hemos asesinado a líderes mundiales, incluyendo al presidente de los Estados Unidos en 1963. Voy a hablar más detalladamente sobre este tema en un momento. Nunca se sabe con certeza cuántas personas murieron en las selvas de Laos o en las montañas de Nicaragua. Pero sumándolos lo mejor que pudimos, llegamos a la cifra de 6 millones de muertos, que es la cifra más pequeña. Definitivamente es más que eso. Estas cosas se hacen en países del tercer mundo, donde los gobiernos no tienen el poder de obligar a los Estados Unidos a dejar de desestabilizar a los países y brutalizar a su pueblo. Cuando ustedes tienen a los altos responsables profundamente involucrados en el contrabando de drogas y proporcionan aviones a los traficantes de drogas, cuando ustedes tienen a nuestros grandes banqueros para lavar el dinero y traerlo de vuelta al sistema, si realmente están interesados en limpiar a nuestra sociedad de las drogas, puedes hacerlo rápidamente si vas a los banqueros y dejes de beneficiarse de ellas. Entonces acusaste a Bush, encarcelaste a Lehman Brothers y un grupo de otras personas en ese nivel, solo información que no tenían, comenzaste a encerrar a personas en ese nivel y luego comenzaste a descender y puedes secar esto y luego Dios sabe en algún momento. Pero ellos no lo harán. Eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero. No les gustan las libertades civiles. Fouls must control. Ahora tienes ese tipo de dinero y tolerancia para las cosas de alto nivel. La Casa Blanca involucró a Oliver North ir de un lado a otro con Robert Owen para obtener memorandos diciendo que estas personas estaban trabajando o contrabandeando drogas. Sabiendo esto, dando protección, Ed Meese dando protección contra la investigación y George Bush a través de Greg Rodriguez y otros, en realidad corriendo, entregando drogas. Es una completa burla de lo que llaman la guerra contra las drogas. Regresen y revisen exhaustivamente las pruebas de sustancias. Está claro que no están interesados en eliminar las drogas de la sociedad. Entonces, ¿por qué están tratando de entrar en las pruebas? Aquí es donde se vuelve muy escéptico porque es una herramienta muy efectiva para el control de la población. Como medio de control social. Esta es otra razón por la que los Estados Unidos y otros países capitalistas toleran las drogas, ya que son una forma de control social. La gente es adicta a las drogas, obsesionada con las drogas. No van a transformarse en fuertes rebeldes sociales ni manifestantes destacados. Precisamente entre la televisión comercial y una gran cantidad de crack, sin duda se puede sacar mucho valor de la sociedad. Fíjense, voy a hablar específicamente de Gary Webb, el periodista que sacó esa serie llamada Alianza Oscura, Dark Alliance.
que fue unos reportajes que él hizo sobre la participación de la CIA en la distribución de drogas, sobre todo en la, digamos, multiplicación del uso del crack, ¿eh? Que fue una variable de la cocaína en ese momento. Hay varias cosas que hay que poner por delante antes de decirles qué pasó con Gary Webb. La primera es que el sistema norteamericano necesita de estas, digamos, de estas denuncias. Por ejemplo, recientemente salió un libro hablando sobre la participación de creo que de un comando del ejército en la participación de narcotráfico en Estados Unidos. Comando del ejército. Fort Bragg, creo que se llama el fuerte. Que eso han tratado de taparlo y no han dicho más nada. Ahora, ese sistema necesita ese tipo de denuncia. ¿Por qué? Muy fácil. Porque cuando tú lanzas ese tipo de denuncias, que son ciertas, ojo con eso, que son ciertas, también están como diciéndole al pueblo norteamericano, nosotros tenemos libertad aquí de hacer denuncias. ¿Entiendes? Y es una forma de preservar al sistema norteamericano. Es decir, no importa que a mí me saquen una vez al año en la revista Forbes, me aparezcan los 1.000 millonarios, mientras el pueblo norteamericano sigue depauperado en salario y sigue con problemas económicos. Eso no importa. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay la creencia de que esos 1.000 millonarios llegaron allí porque viven en un sistema que les permite ser 1.000 millonarios, que les permite avanzar como en un sistema de libertades que le permite ser millonario y 1.000 millonarios. ¿Eh? Esa es la creencia, lo que llama el American Dream, en donde yo puedo hacerme millonario. Pero resulta que eso es como la lotería, pues. ¿Cuántos números tiene una lotería? Y tú estás esperando, comprando el billete toda la semana, tú estás esperando que algún día te toque la suerte de tener 1.000 millones de bolívares en la mano porque te ganaste el ticket. El Kino, pues, por ejemplo, ¿verdad? En el Kino. ¿Tú te acuerdas que había mucha gente que toda la semana compraba el Kino? ¿Eh? Igual que como el que va a un casino, está esperando que algún día le toque la suerte de ganarse mucho dinero. Pero es así como se preserva. El casino te está robando, pero te está diciendo al mismo tiempo que tú en cualquier momento puedes tener un golpe de suerte. Ese es el sistema, así se preserva. ¿Cómo se preserva también en el momento que tú estás haciendo una denuncia? Si fuera en un país comunista no se pudiera decir esas cosas. No, sí se pueden decir. De hecho, en China, y en China es peor, porque en China en el momento que te confirman un delito de corrupción, no es que va a juicio y ya está listo y va preso, no, lo matan de una, pum, pena de muerte, para que lo sepan. ¿Eh? Pero no, en Estados Unidos así es como se preservan. Gary Webb, obviamente, hay otra forma también para ocultar. Por ejemplo, lo de Fort Bragg fue rápido, apareció la noticia y ya la borraron. La sacan de circulación, el libro a lo mejor se hace famoso, pero no se va a hablar más de Fort Bragg. ¿Por qué? Porque estás tocando un sector sensible para la sociedad norteamericana, que es el sector del ejército, el sector de la Fuerza Armada. ¿Eh? Y resulta que se está hablando de un mecanismo de narcotráfico bien instrumentado, ¿verdad? Ahora, ¿qué le pasó a Gary Webb? Primero que, después de haber sacado la serie llamada Alianza Oscura, el señor parece que tuvo presiones, incluso con el Mercury News, que fue donde salió, empezaron a atacarlo, a decirle que eso era mentira, que toda la cuestión de paranoia. Pero un día, el señor Gary Webb, ¿verdad?, apareció, y vamos a decirlo así, a los 49 años, joven. Su cuerpo fue encontrado en su casa de Carmichael el 10 de diciembre de 2004 con 2 heridas de bala en la cabeza. El mismo que denunció la participación de la CIA
en el tráfico de drogas y en el financiamiento de los contras nicaragüenses a través del narcotráfico. Pero vean esto, su muerte, 2 balazos, escúchese bien, en la cabeza, 2 balazos. Su muerte fue declarada suicidio por la Oficina Forense del Condado de Sacramento. 2 balazos. Imagínate, te metes un balazo y te metes el otro también, ¿no? Y vean ustedes lo que aclararon. Dice aquí, después de que un periódico local informara que había muerto por múltiples disparos, la oficina del forense recibió tantas llamadas preguntando por la muerte de Webb que el forense del condado de Sacramento, Robert Lyons, emitió un comunicado confirmando que Webb se había suicidado y que eran cosas extrañas, pero que sí sucedía, pues que se habían encontrado casos de alguien que se disparó en la cabeza, por ejemplo con una automática y pum, pum, se metió 2 disparos en la cabeza. Cosa extraña, ¿no? Que tú te dispares, tienes un balazo y va el segundo balazo. Bien, es inusual en un caso de suicidio tener 2 disparos, pero se ha hecho en el pasado. Así fue como mataron la cosa. El teórico de la conspiración, que sí que es conspiranoico, se llama Alex Jones, escribió un artículo en el que decía, Ricky Ross, que fue una de las fuentes primarias de Gary Webb, había conversado con Webb días antes de su muerte. Y Webb le dijo a Ricky Ross que había hombres deslizándose por las tuberías de la pared exterior de su vivienda y que obviamente no eran ladrones, sino gente del gobierno. Gary también le dijo a Ricky que había estado recibiendo amenazas de muerte y que lo perseguían con regularidad. También se mencionó en la conversación que Gary trabajaba en un nuevo reportaje que tenía que ver con la CIA y el tráfico de drogas. Su muerte generó la sospecha de que había sido asesinado por motivos políticos en prisonplanet.com, en los medios izquierdistas rebelión.org y en voltairenet.org y en el periódico nicaragüense El Nuevo Diario. En un país en donde se han asesinado presidentes de la República, presidentes de esos países, perdón, en donde se mató a Kennedy, se mató a Lincoln, un país en donde se mata un presidente, en donde tú encuentras grupos fanáticos, radicalizados, un país que nació de la radicalización, un país que no respetó ni a sus pueblos originarios, un país en donde cualquiera puede agarrar un fusil, una pistola, un fusil de asalto, ¿saben? Lo puedes comprar en una tienda tranquilamente, porque hay una enmienda a la Constitución que te permite utilizar armamento en defensa de tu casa. Un país en donde pasa eso, en donde, por ejemplo, vimos el caso de este pastor, en donde dice que prácticamente la mujer no vale nada, que la mujer solamente es emocional, son emociones y sirve nada más que para lavar, planchar y para que uno le diga qué bonita es y listo, y se acabó, para procrear y más nada. Un país en donde tiene tantas radicalizaciones, un país en donde el mismísimo presidente cerdo que está en la Casa Blanca dice que el único mundo que hay válido en el planeta Tierra se llama Estados Unidos, que el mundo es Estados Unidos. Un hombre que dice que en Nigeria, que él va a atacar en Nigeria con todo porque están matando cristianos, esos musulmanes. Un país en donde, repito, en donde un loco fanático o gente que viene con traumas de las guerras donde los envían, porque los envían a países en donde ellos no saben ni qué país es, y los mandan como marines diciendo que la violencia es buena, siempre vamos a encontrar, camaradas, este tipo de situaciones. Un país que está, digamos, primero, económicamente perdió la hegemonía. Militarmente perdió la hegemonía. Y yo lo decía hace poco, hay gente que dice, bueno, pero Mario, el juego está trancado. No, el juego no está trancado, jamás está trancado. El juego no está trancado. ¿Quién iba a imaginar hace 5 o 10 años que Estados Unidos entraría en barrena en una crisis económica?
y que Estados Unidos esté en la situación que está ahorita, en donde cada vez que alza el que le mete aranceles a un país, se da un disparo en el pie en materia económica. En donde ahora mismo, y esto hay que decirle a Tete Perra, ¿verdad? Hay que decirle a Tete Perra, en donde en ese país, porque Tete Perra se burla aquí de la vieja del club, pero en ese país vemos a los soldados del gobierno federal haciendo cola para conseguir una bolsa de comida. ¿Verdad, Tete Perra? Pues no le pregunta ahora a la vieja del club de allá de Estados Unidos. Un país en donde no se ponen de acuerdo entre demócratas y republicanos, cerrando el gobierno federal, tuvieron que llegar a un acuerdo recientemente que incluso hasta unos de republicanos tuvieron que votar a favor. Un país en donde en donde el país se endeuda imprimiendo su propia moneda, que para remate él ha tratado de mantenerla como moneda hegemón en el mundo, y que ha bajado enormemente la utilización del dólar en el mundo. Eso es lo que nosotros estamos encontrando. Un país que no le importa para nada la vida de nadie. Ellos inventan cualquier cosa. En el caso nuestro se inventaron lo del narcotráfico, en el caso de Nigeria se inventaron el salvar a los cristianos, en el caso de Palestina es salvar al pueblo judío, que es el pueblo elegido de Dios. Pero detrás de eso, camaradas, y con esto me despido, lo que hay simplemente es un tema: dinero, capitalismo, capital, más nada. Un país que perdió el poder de producir y se dedicó nada más que a meterse dinero especulativo de la bolsa de valores, de todo esto. Perdió la industrialización. Todas las transnacionales salieron a buscar hacer en el exterior, hacer sus productos, porque en el exterior se consiguieron menos salarios, pagar menos a los que le hacen los productos. Y que este señor les dice: vénganse, vamos a seguir haciendo zapatos Nike aquí en Estados Unidos. Y la Nike le dice: no, mi amor, no puedo ir, porque entonces tengo que pagarle mayor salario al obrero gringo. O en el caso pues de California, que salen corriendo con el ICE, atacan a todos los inmigrantes, los expulsan, los meten en el secot del Salvador, y resulta que después tuvieron una crisis que no tenían ni huevos. Y ellos siguen pensando que son el hegemón, supremacismo. Y ese país está pensando en meterse en un lío con América Latina. No es que no sea viable, pero yo lo dudo. Lo dudo. Bien, me despido de ustedes. Hasta el próximo domingo en Al Filo de la Medianoche por Venezuela News Radio y Radio Nacional de Venezuela y las redes. Y el próximo martes en La Hojilla en TV. Los amo muchísimo. Chao. Tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. Tiene 72 horas. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres. Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta. El día que nosotros, todos los suramericanos, cantemos como un solo gallo,
nos respetarán. Nos respetarán. Ahí está el secreto. El día que hablemos con una sola voz, nos respetarán los poderosos del mundo. Nos han tenido divididos y cada quien defendiendo sus propios intereses. Nosotros no. Nosotros defendemos y defenderemos la dignidad de nuestros pueblos hasta las últimas consecuencias. Prepárense.